Donald Trump pone a la humanidad al borde de un nuevo orden mundial. Su acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin y sus reticencias hacia la OTAN ponen en riesgo la alianza tradicional entre Washington y las principales potencias europeas. Europa tiene razones para temer que pronto se acabará el paraguas protector en seguridad y en defensa que Estados Unidos le ha brindado desde la segunda mitad del siglo XX. En los próximos minutos hablaremos del plan de rearme europeo, del acuerdo entre Gobierno y Junts para delegar en Cataluña competencias de inmigración y hablaremos también de igualdad de género al calor del Día Internacional de la Mujer que se celebra este fin de semana. Comienza Claves de Actualidad. Cumbre extraordinaria en Bruselas al más alto nivel para abordar la necesidad de reforzar la defensa de la Unión Europea. Ocurre poco después del acuerdo de paz para Ucrania que urden Donald Trump y Vladimir Putin a espaldas de ucranianos y europeos. Sobre la mesa, el plan de rearme que podría movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos 4 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El contexto aprieta y los países europeos cada vez ven más necesario un incremento sustancial del gasto de defensa. Me acompañan en el set, aquí en Madrid, Mario Saavedra, responsable de Internacional y Política Exterior del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan. Y Juan José Fernández, redactor jefe del Periódico en Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Bueno, pues el viraje de Estados Unidos respecto de la guerra en Ucrania, el acercamiento de Trump a Putin, la posibilidad de que dé la espalda definitivamente Donald Trump a la OTAN. Están ocurriendo muchas cosas que obligan a la Unión Europea, Mario, a mover ficha, ¿no? El rearme de Europa es urgente, es una necesidad imperiosa. Así lo expresó ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, en un discurso que os recomiendo que veáis porque tenía solemnidad, tenía un tono grave y en él decía cosas como que Europa tiene que despertar de lo que él llamó la edad de la inocencia, los últimos 30 años desde la caída del muro de Berlín, que ya no podemos depender de lo que decidan Washington o Moscú. A eso se le sumó Merz, el nuevo canciller alemán, diciendo que hará lo que sea necesario, un poco recordando a Mario Draghi con la crisis económica. Es decir, parece que ha habido un claro cambio de paradigma. Vamos hacia un, como se quiera llamar, militarismo, carrera armamentística. Europa ha despertado de esa especie de sopor bélico y sin debate, por cierto, esto si quieres lo hablamos luego, estamos yendo a aumentar drásticamente los presupuestos. En realidad Trump lo que ha hecho es catalizar algo que la Unión Europea ya quería hacer y es, tenían una brújula estratégica, querían alcanzar la autonomía estratégica, Borrell intentó hacer una especie de embrión de ejército, pero seguían dormidos, no ocurría nada, no pasaba nada grave hasta, por supuesto, 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Y nunca antes, Juanjo, hemos estado tan cerca de la Unión Europea, de la defensa. No es una opción, parece una obligación. Sí, estamos hablando más que de una Unión Europea de la Defensa, de una Europa de la Defensa, porque no se puede concebir la defensa de Europa sin el Reino Unido, el país que hizo el Brexit, pero que ahora, en materia de defensa, está hablando. Y que convocó la reunión el pasado domingo. Correcto, el protagonista. Efectivamente, Londres fue quien catalizó esa primera reunión de reflexión sobre la defensa de Europa. Pero la Unión Europea de la Defensa constata ahora, después de 3 años viéndole las orejas al lobo con la invasión a gran escala de Ucrania, que tiene 2 reglas importantes incumplidas. La primera de ellas es la regla básica de la seguridad. Es la de nunca dejar tu seguridad en manos de otro. Nadie se echa a dormir dejando que su casa la cuide alguien ajena. Y por otra parte, una segunda regla que tiene que ver con la propia consciencia y conciencia de la defensa europea. Porque un soldado de Brindisi o de Palermo o de Albacete, de Charleroi, está dispuesto a defender Letonia. Tiene una conciencia de Europa que es la base, tener la conciencia del colectivo es la base de la defensa. Esas 2 cosas ahora las tiene que construir Europa a toda prisa después de decenios y decenios de arrullo comercial. Y se hace ahora sólido, muy sólido,
por su propio peso, el aserto de Josep Borrell cuando decía que Europa, no puede, como gigante comercial, no puede ser un herbívoro en un mundo de carnívoros. Tenemos pocos años ahora para reaccionar, una cantidad de dinero formulada solamente en el aire, de cuya realidad se verá en los próximos años. De eso quería hablar contigo, Juanjo, porque es verdad que para avanzar en defensa hace falta dinero, ¿no? Bruselas maneja una cifra, que son casi 800.000 millones de euros, pero ¿de dónde puede salir ese dinero? Bueno, dispongámonos a rascarnos la cartera porque evidentemente el principal emisor de ese dinero va a ser el contribuyente. El principal y probablemente el único. Vamos a hacer una cuenta rápida. Para hacer estos deberes, a última hora, Europa baraja, la señora von der Leyen, 800.000 millones de euros, es una cantidad que no es del todo realista, o por lo menos no es del todo real. Pero si ponemos esa cantidad como marco, 650.000 millones de euros tienen que salir del esfuerzo presupuestario de los países. Es verdad que se va a articular una cláusula de escape, se va a articular la posibilidad de que los países puedan aumentar su déficit, puedan incurrir en deuda a partir de su gasto en defensa. Pero son 650.000 millones, que eso implica un esfuerzo de Producto Interior Bruto de aproximadamente un 1,5%, y tenemos 4 años para reaccionar según estas cuentas de la Comisión Europea. Otros 150.000 millones de euros pueden salir de esfuerzos de préstamo mancomunado, pero dependen del voto de los 27. Y eso es difícil de conseguir incluso viéndole las orejas al lobo, porque no hay más que ver en esta situación en la que se encuentra Europa cómo son las disensiones de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea. Y luego hay otras fuentes de financiación sobre las cuales se puede especular, como puede ser el acceso de capital privado a invertir en el mundo de la defensa, o una nueva actitud del Banco Europeo de Inversiones que obligaría probablemente a cambiar su concepto, pero que puede pasar por aceptar la inversión en tecnologías de doble uso. Y lo que se hace en defensa muchas veces, muchísimas veces, tiene un reflejo también en la vida civil. Y España, Mario, habrá de cambiar también su gasto en defensa para cumplir ese compromiso del 2% con la OTAN y los nuevos compromisos que adquieran en el seno de la Unión Europea. ¿Está preparada España para asumir ese gasto? ¿Lo tiene claro el Gobierno, teniendo como socio a Sumar, en un momento en el que Podemos e Izquierda Unida pues están pidiendo salir de la OTAN? Es una cosa que yo creo que van a tener que debatir en algún momento. Yo todavía sigo echando de menos. En el Congreso ya sabéis que se habla de Koldo, de Ábalos, pero muy poco de la situación del cambio total de paradigma internacional, y en algún momento tendrá que ir Pedro Sánchez a defender en el Congreso pues este nuevo paradigma, insisto, porque hablábamos el otro día con un general retirado que nos decía que la cantidad es sustancial solo si se llega al 2%. Pasaríamos, dependiendo de las contabilidades, de 14.000 millones a 18.000 millones del presupuesto de defensa a, si es el 2% del PIB, con el PIB actual, 33.000 millones. Eso es más que la suma de ciencia y tecnología, infraestructuras y diplomacia. O sea, es un cambio sustancial, es darle la vuelta al calcetín de la concepción española. Políticamente, pues todo está ligado, por supuesto, a la aprobación de unos presupuestos, porque se pueden hacer apaños, pero esto se tiene que hacer de forma presupuestaria, y eso depende, como tú bien has dicho, del voto de Junts, que parece que ahora está un poco más cerca. El voto de Podemos puede sustituirse por otro, pero, insisto, yo creo que lo que tenemos que esperar es un cambio sustancial, por lo menos que se empiece a hablar de todo este tema. Y pregunto, ¿qué fuerza militar real tienen los países de la Unión Europea? Si hiciésemos, Juanjo, una comparativa en el plano de la fuerza convencional, ¿en qué lugar está Europa respecto, por ejemplo, de Rusia o de Estados Unidos? Bueno, tú has dicho convencional, efectivamente. Sí, porque fuerza convencional. Si tuviéramos que hablar de lo nuclear, simplemente tendríamos que tirar la baraja. Ahí estamos muy perdidos. Y ahí estamos en otra dimensión, en otra pantalla, en la cual las discusiones pues tampoco, como dice Putin, como ha repetido varias veces durante esta guerra, esta invasión a gran escala de Ucrania, no se puede vencer a una potencia nuclear. Se le olvida probablemente la segunda parte de la frase. Tampoco puede vencer ninguna potencia nuclear en un planteamiento de ese tipo. Pero no estamos hablando de la guerra nuclear, sino de la convencional. Europa es verdad que es un gigante comercial cuyo tamaño comercial no corresponde con el tamaño de su defensa, pero no es un enano de la defensa. Europa tiene capacidades muy notables y tiene carencias muy notables y dependencias absolutas de Estados Unidos, principalmente,
que ahora, en este momento, pues se convierten en un hándicap. Pero por manejar algunas cifras, y aunque todo es bastante relativo, he traído aquí algunos apuntes acerca de existencias, digamos, ¿no? En carros de combate, la Unión Europea, carros de combate hábiles, tendría un conjunto de unos 4.400, Estados Unidos 6.200, más o menos, son cantidades de fuentes abiertas. Y Rusia, que siempre optó más por la cantidad que por la calidad, tendría 12.500 si es capaz de habilitar en tiempo suficiente los muchísimos carros de combate que tiene almacenados y que son viejos. Ahora bien, esto es relativo, porque un carro de combate, más o menos, un T-90 ruso puede costar 7 millones de euros, pero una granada de un C-90 que lo dejaría destruido, que se fabrica en Zaragoza, vale de un solo uso 5.000 euros. 5.000 euros contra 7 millones de euros. En armadas, Europa tiene una superioridad considerable con respecto a Rusia, puesto que su buque insignia, el almirante Kuznetsov, el gran portaaviones ruso, lleva 7 años sin poder funcionar. Europa tiene 3 grandes buques que podrían ser insignia, el Charles de Gaulle, el Queen Elizabeth, el Giuseppe Garibaldi. En un segundo plano, el Juan Carlos I y los próximos buques con aeronaves encima que puede fabricar España de aquí a 2035. Y luego una multiplicidad de sistemas. Es verdad que tiene más fragatas que Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 2 modelos de destructor o de fragata y Europa tiene demasiada diversificación. En el mundo de los carros de combate, por ejemplo, y ese es el problema de Europa, si tuviera que desplegar en el frente oriental sus carros de combate, el Reino Unido, Francia y España, pongamos por caso, esto es hipotético todo, los carros Challenger, los carros Leopard españoles y los carros Leclerc francesas necesitarían cada uno de ellos una vía de suministro diferente. Demasiados blancos para un hipotético enemigo en el este. Y muy brevemente, Mario, en este escenario en el que Donald Trump parece que da la espalda a la OTAN, quizá haya que revisar el papel de la Alianza Atlántica. Hay una cumbre importante de la OTAN en La Haya a finales de junio. No sé yo si igual va a ser una cumbre más bien de refundación 75 años después. O de reequilibrio, ¿no? Porque hablamos mucho de Trump, pero Trump, si Dios quiere y no cambia las reglas del juego, le quedan 3 años. O sea que tampoco hay que acelerarse y cambiarlo todo por estos 3 años. Pero es verdad que lo que sí parecen decididos es a reequilibrar. La OTAN, creo que el gasto ronda 1,2 billones de euros, 850.000 de Estados Unidos, el resto de la Unión Europea. Es decir, es un tercio. Como decía Juanjo, no es que los países europeos no contribuyan a la OTAN. El problema es, de nuevo, unificar ejércitos, unificar industrias, lanzar proyectos conjuntos, y de eso es de lo que se trata. Y luego hay otra cosa que quería decir que creo que es súper importante y muy relevante, y es el gasto mundial total en defensa creció hasta un pico en la Guerra Fría y desde entonces ha caído. En el año 2000 el total del gasto mundial era el 10%, cayó hasta el 7,5% hasta la guerra de Ucrania. Es decir, no nos obsesionemos con Trump, el problema no es solo él, el problema es que hay una guerra en suelo europeo y eso significa un cambio de paradigma, una reinversión en defensa. Tampoco hay que llegar muy lejos porque hay otra cosa que quería decir, y es que hay una relación demostrada entre cuánto se gasta en defensa y la caída en los servicios de sanidad o educación. Eso está comprobado. Hay además un detalle, si me permitís añadir, muy brevemente, de cara a la por favor. cumbre de La Haya. Cuando Trump se siente con sus aliados, se está sentando con unos señores que aproximadamente tienen en marcha 200.000 millones de dólares en compras de armamento a Estados Unidos. Entonces, bueno, uno se sienta con otro talante cuando tiene delante a unos clientes tan importantes. Y a la fuerza Orca, ¿no? Parece ahora sí que Europa se toma en serio su seguridad. Mario, Juanjo, muchas gracias por vuestro análisis. Y hasta otra. Continuamos. Una de las noticias de la semana es el acuerdo del gobierno con Junts para delegar a Cataluña competencias de inmigración. Me acompañan Iván Gil y Paloma Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Periodistas ambos de política del periódico de España. Iván, en primer lugar, para situar a los lectores, explícanos, por favor, en qué consiste el acuerdo que han alcanzado el Gobierno y Junts. ¿Qué competencias se delegan? Sí, pues básicamente es un paquete muy amplio, tanto que se delegan competencias para participar la Generalitat en todas las fases del proceso y la gestión de los flujos migratorios. Quizá una de las más polémicas o simbólicas es la seguridad de
de fronteras, puertos, aeropuertos, infraestructuras críticas, en las que los Mossos participarán en un organismo coordinado con la Policía Nacional y la Guardia Civil en esa seguridad de esas infraestructuras críticas. Hasta ahora en la que solo participaban fuerzas de seguridad del Estado. Luego, bueno, pues hay otras competencias como la gestión de los CIE, la tramitación de los NIE, competencias en las que sí podrán ejercer con criterios propios todo lo que es la cuestión de autorizaciones de trabajo, contrataciones en origen, bueno, tan amplio eso, que es participación en todas las fases del proceso. Y con todo ello, para socialistas y para neoconvergentes, Paloma, se refuerza el autogobierno catalán sin salir de la Constitución. Para el Partido Popular, sin embargo, pues es una cesión o la cesión más grave vivida en la historia constitucional. Feijóo pone el grito en el cielo. Sí, sí, esas fueron las palabras que empleó ayer y que quizá nos chocaron a todos porque el PP ha hecho un discurso de oposición muy dura contra la amnistía, lo hemos vivido en los últimos meses, y realmente Feijóo lo que dijo es que esta es la cesión más grave de la historia constitucional porque para el PP implica ya desbordar, digamos, toda la coyuntura local. Pensemos que hablamos de las fronteras de España son también las de la Unión Europea, o sea, estamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Y luego también yo creo que tiene mucho que ver, Armando, con las declaraciones que hasta hace escasos días los propios ministros del Gobierno de España decían, y es que hemos visto que durante mucho tiempo insistían en que esto no se iba a producir porque era contrario a la Constitución, y ahora es verdad que el Gobierno defiende que se va a hacer dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de la Carta Magna. Yo creo que el PP va a ir con todo en los tribunales y a nivel político. Para los populares, y lo mencionamos, ¿no?, el acuerdo contraviene de alguna manera o va en contra del artículo 149, ese que asigna al Estado la competencia exclusiva en materias como la de la inmigración, y contra el artículo 2, el que de alguna manera pues fundamenta la unidad, ¿no? Sí, es verdad que el recurso de inconstitucionalidad, si la ley se aprueba, para mí no hay ninguna duda de que el PP lo va a presentar. Creo además que lo van a hacer también las comunidades autónomas. Va a haber un nuevo frente, digamos, común de todo el PP. Pero también es verdad que el procedimiento todavía va a ser muy largo, hay que ver, porque por ahora el Gobierno no tiene los apoyos en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque el PP ya anticipa muchos pasos, pero para recurrir en los tribunales lo primero que tiene que ser es ley aprobada en el Congreso. Dicho esto, sí, no tienen ninguna duda, se basan, insisto, en lo que decía el propio Gobierno hasta hace muy pocos días, con esa insistencia en que las competencias en lo que tiene que ver con control de fronteras, con los flujos migratorios, solo reside en los Estados, en el caso de España y en el resto de Europa, y van a ir por esa vía. Esta semana, Iván, has contado en el periódico de España que el Gobierno va a estudiar, que el Gobierno estudiará extender las competencias en inmigración pactadas con Junts al País Vasco. Sí, es una cuestión en el País Vasco, siempre se planteó reclamar más competencias de las que tienen. Hoy mismo se han cerrado algunas sujetas al Estatuto de Gernika, que es la autorización de los permisos de trabajo, pero hay que tener en cuenta, y aquí voy también un poco con el recurso o el potencial recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, que el punto más polémico, la gestión de fronteras, la Ertzaintza hace ya más de un mes que participan en organismos coordinados para el control de puertos y aeropuertos e infraestructuras críticas con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Bueno, un acuerdo que se cerró el año pasado, que pasó sin ruido y sin amenazar de recurso de inconstitucionalidad. Siempre organismos coordinados, que yo creo que ahí está un poco la clave, no es gestión única de la Ertzaintza. La extensión de estas competencias, en base a que el Gobierno vasco se plantea pedirlas, el Gobierno español está dispuesto a estudiarlo, concretarlas, cuáles se pedirán, pero hay que tener en cuenta que para ello es necesario que las comunidades autónomas tengan policía autonómica propia, que este es el caso de Euskadi y en menor medida de Navarra. Veremos otras de las competencias recogidas si le interesan a otras comunidades autónomas, como por ejemplo podría ser el tema de las contrataciones en origen, con lo cual que ahí ya participarían los sectores empresariales y sería quizá algo más interesante a extender. Nos acercamos, si os parece, a la redacción del periódico en Barcelona. Allí nos escucha nuestra compañera Carlota Camps. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cómo estás? Nos comentaban Paloma e Iván un poquito cuáles eran las interpretaciones tanto de socialistas como de populares de ese acuerdo alcanzado en materia de inmigración. Quería preguntarte, Carlota,
cómo se ha recibido, cómo ha sentado en los partidos catalanes, ¿no? ¿Qué postura adopta Junts, que es partícipe, que es artífice del pacto, y cómo lo recibe también Esquerra? Sí, en Junts están muy satisfechos por este acuerdo. Es verdad que han tenido que ceder. Ellos querían que los Mossos tuvieran la competencia exclusiva de las fronteras y es verdad que eso no se ha conseguido, que el gobierno ya había dicho que era inconstitucional y que eso no se podría hacer, pero están muy satisfechos. Este acuerdo es importante para ellos de cara a su electorado y también por la competencia, ¿no?, que tienen con Alianza Catalana. Por parte de Esquerra, están contentos pero con la boca pequeña, no lo quieren decir mucho porque no son unas competencias que hayan conseguido ellos, pero al final son más competencias para la Generalitat, que es su objetivo a largo plazo. Están contentos pero no lo quieren decir mucho, ellos quieren centrarse en sus reclamaciones, en sus logros, que son Rodalies y que es el FLA. Una cuestión polémica en las últimas horas, que ha saltado en las últimas horas a la palestra, Carlota, es el anuncio por Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, de que la lengua catalana será requisito en los permisos de residencia de los migrantes que lleguen a Cataluña. ¿Cómo casa esto con la ley que han trabajado junto al PSOE? A ver, la ley que se ha trabajado y que se ha registrado en el Congreso no dice nada de la lengua catalana, solo dice, ¿no?, que la Generalitat concederá los permisos de residencia y trabajo en base a la ley estatal. ¿Qué es lo que dice Junts? Que hay maneras de estudiar a ver cómo se puede hacer para que el catalán sea una exigencia, un requisito o al menos esté un poco más contemplada cuando se den este tipo de permisos. Ahora mismo ya hay la ley de acogida de Cataluña, que creo que es de 2010, que ya regula un poco eso, ¿no?, para hacer los informes de arraigo, que es un paso importante para regularizar los papeles y que usa la mayoría de migrantes para regularizar sus papeles. Ya se pide que se haya hecho un curso de catalán de 45 horas o que se tengan unas mínimas nociones. Lo que dice Junts es que no es suficiente, que no se está aplicando de la manera como tocaría y quieren ver cómo se puede legislar desde el Parlamento para asegurar un poco esto. Los indultos, la supresión de la sedición, la rebaja en el delito de malversación, la gestión de las cercanías, de los rodalías, la quita de deuda la semana pasada, las competencias en inmigración esta semana. ¿Qué otras cesiones del gobierno no han llegado aún y son irrenunciables para el independentismo catalán? Sí, si nos miramos el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, que firmaron los dos partidos, hay muchas cosas que se ha avanzado, como Rodalías, como decías, o como la quita de la deuda, pero aún queda mucho proceso, o sea, se ha empezado, pero aún queda mucho trabajo por hacer. También hay otros pactos, ¿no?, que están pendientes, como podría ser la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que los dos partidos lo pactaron y que aún no se ha cumplido, y después los dos partidos también negociaron seguir hablando o seguir tratando el tema del conflicto político, ¿no?, y una posible solución a este conflicto que ellos quieren que sea el referéndum. Esto es mucho más a largo plazo, pero está allí, pero está en el acuerdo de investidura, al menos seguir hablando del tema. Carlota Camps, muchas gracias por acompañarnos. Te seguimos leyendo en el periódico. Gracias, que pases buen día. Gracias a vosotros. Paloma, Iván, muy brevemente, os pido a los dos, ¿no? Bueno, pues nos contaba Carlota que lo siguiente pasa por el uso del catalán en Europa y por retomar o seguir hablando del referéndum, ¿no? ¿Qué lectura cabe hacer del conjunto de cesiones que han ido en el pacto de investidura y que están llegando poco a poco? Sí, bueno, por dimensionarlo, ¿no? Algunas son de la legislatura anterior que has mencionado, ¿no? Dimensionarlo temporalmente. Estamos ya casi encarrilando el ecuador de la legislatura y es cierto, como decía Carlota, que de ese acuerdo de investidura queda un buen trecho. Yo añadiría algunas que se han ido añadiendo, como el concierto económico, ¿no? Por dimensionarlo y contextualizarlo, sí es verdad que tenemos a Junts, que en la legislatura pasada estaba en situaciones más de outsider, más con esa única prioridad del referéndum, de casi en posiciones de DUI unilaterales. Ahora está sentada en una mesa de diálogo con el gobierno central
en cuestiones que se podrían, no sé si autonomistas, pero quizás sí federalistas, o lo que sí seguro, no unilateralistas. Con lo cual yo creo que sí que es un cambio, podrán gustar más o menos, pero el encaje en el sistema de partidos de Junts y ese paso a un lado de la DUI yo creo que es un cambio sustancial. Y luego políticamente yo el resumen que veo, y esto es así, es que Pedro Sánchez tiene una mayoría muy frágil para seguir adelante en la legislatura y tiene que asumir, y así lo ha hecho desde el primer momento, que va a tener que ir negociando cosa a cosa, ¿no?, con los independentistas, y claro, la retahíla de cesiones es muy alta porque los números son complejos. Dicho esto, hay cosas como el uso del catalán en las instituciones europeas o el pacto fiscal que se pactó con Esquerra, que en realidad son pactos que luego tienen que depender de instancias europeas, de las mayorías del Congreso. Por lo tanto, no digo que haya cosas que se queden en papel mojado, pero que a veces es el acuerdo político y luego ya el cumplimiento pues es palabras mayores, ¿no? Pues vamos a ver cómo evoluciona. Paloma, Iván, muchas gracias. Gracias a ti, Armando. Gracias por vuestra aportación. Nos vemos. Este sábado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, miles de personas volverán a salir a la calle para reclamar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, para denunciar cualquier tipo de discriminación y, por supuesto, para luchar contra la violencia de género. Me acompaña en el plató Saída García, vocera de Comisión 8M, que es una de las organizaciones convocantes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Estás? Gracias por invitarnos. Y muchas gracias a ti por acompañarnos. Se cumplen 50 años desde que la ONU empezara a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y se cumplen 20 años desde la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género. ¿Qué balance podemos hacer? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto queda por hacer? Bueno, pues hombre, evidentemente el balance es positivo, en aquel momento fue un paso muy importante, pero también es cierto que es momento de seguir avanzando, ¿no? Es momento de incluir todas estas violencias que ahora mismo no se contemplan en estas que están ejercidas, ¿no?, por tu expareja o por tu expareja. Es el momento de garantizar la inversión sobre todo en prevención, sea el gobierno del color que sea. Por ejemplo, en Madrid tenemos un caso, bueno, pues que está siendo muy sangrante, ¿no? Ya, las compañeras de los servicios de atención a víctimas que están sufriendo el desmantelamiento de estos servicios, que han estado en huelga, que están en lucha, que es una de las luchas que acompañamos desde la comisión y que bueno, porque tiene unas consecuencias nefastas para las mujeres que se acercan a estos servicios. La semana pasada se aprobó el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con él, entre otras novedades, se definen como la violencia económica y la violencia vicaria como formas de violencia de género, ¿no? ¿Qué importancia le concedéis a este nuevo Pacto de Estado? Bueno, pues todos los avances son siempre bienvenidos, aunque nunca son los que desde los feminismos reivindicamos y por eso seguimos saliendo a las calles. Estos avances son muy importantes, o sea, por ejemplo, la violencia económica, ¿no?, las consecuencias que puede tener en simplemente la posibilidad de salir de situaciones de maltrato, etcétera, ¿no? Pero bueno, es imprescindible garantizar, por ejemplo, la formación de todos los agentes implicados en los procesos de violencia. Es necesario conseguir que la justicia se reforme, se reformule y que sea una justicia que escuche, que repare y que garantice la no repetición del daño, más allá de medidas punitivistas. ¿Diría que está creciendo el discurso antifeminista? ¿Diría que hay en Europa y en el mundo una ola ultraconservadora que alimenta ese discurso antifeminista? Bueno, que hay una ola está claro, también es verdad que el feminismo, los feminismos cada vez estamos más fuertes y que somos, creo que la presa que puede parar todas esas violencias, esa negación de la vida. En realidad el fascismo es una negación va contra la vida misma y la respuesta está en los feminismos. ¿Cómo de imprescindible es que los hombres nos involucremos en los cambios que impulsa el feminismo? Hablo de conciliación, hablo de igualdad laboral, hablo de lucha contra la violencia de género. Bueno, es imprescindible que los hombres formen parte de la lucha contra la violencia de género. Imagínate una lucha en la que no está todas las personas, todas las partes implicadas están en ello. Además, los hombres pueden empezar, que entiendo que puede parecer como muy grande, ¿no?, o que puede dar un poquito de miedo, ¿no?,
acercarse a esto del feminismo, pero en realidad con que empezaran por sus propias casas, con repensar quién está haciendo todas esas tareas que parece que se hacen solas, quién tiene en cuenta las vacunas de las criaturas, todas estas cosas, y luego también abrazar su vulnerabilidad, ¿no? O sea, ya no estamos esperando a que salgan a proveer, a que salgan a cazar mamuts, la luz nos la pone Unión Fenosa o quien proceda en cada caso. Es el momento de ir avanzando. ¿Y en qué medida han cambiado y tienen que seguir cambiando cosas en el entorno laboral? Techos de cristal, brecha salarial. Bueno, nosotras estamos más preocupadas realmente por los suelos pegajosos que por los techos de cristal. Estamos preocupadas, por ejemplo, por la situación de las personas, de las mujeres que se dedican a hacer servicios en las casas, atender todo lo que son los cuidados. Por ejemplo, que no esté reconocido, ¿no? Las enfermedades laborales de las personas, de las mujeres que se dedican a hacer atención domiciliaria, que han estado también las compañeras en huelga, más de 50 días en huelga, para el reconocimiento de las enfermedades laborales, que es algo que ¿cómo puede ser, ¿no? Que todavía estemos así? Más allá de la legislación, cabe concluir que lo más importante de cara a futuro es educar en igualdad, educar en diversidad, hacerlo con una perspectiva de género. Sí, por supuesto, más que de género, feminista. Es realmente imprescindible que el feminismo traspase permee, ¿no? y entre en la educación, en las instituciones educativas, pero también es necesario que, bueno, pues que no haya segregación en los centros educativos en base a la posición socioeconómica. Hace falta que se hable de la brecha, o sea, de la herida colonial, del racismo. Hace falta que se hable también de que se dé educación sexual desde la infancia. Hace falta muchas cosas para llegar a esa igualdad, ¿no? Y para que sea una herramienta de verdad de cambio, ¿no? La educación. Este sábado el feminismo sale a la calle y lo hace una vez más desde el 2022, dividido. Tan insalvables son las diferencias entre las organizaciones convocantes. ¿No hace daño al feminismo ir dividido? Desde nuestra comisión salimos el sábado a las 12 en Madrid, desde Atocha, y bueno, pasa igual en pueblos y en ciudades y barrios de todo el estado. Podemos decir que nuestro feminismo es el que está compuesto por todas las personas, por supuesto por las personas trans, por supuesto por las compas migrantes. Entonces, la división puede estar en otros espacios en los que, bueno, pues que no se apoyan las reivindicaciones que hacemos desde nuestra comisión, pero a la interna no hay división. Zaida García, vocera de Comisión 8M, muchas gracias por acompañarnos. Confiemos en que la sociedad siga dando pasos, siga avanzando en el camino hacia la igualdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues con esta reflexión terminamos hoy. Gracias por estar ahí, gracias por su atención, sean felices.